En el pueblo, nadie quería a la estéril, pero un hacendado solitario la acogió. En solo 3 días, un milagro impactante cambiaría sus vidas para siempre, silenciando a todos los que la humillaron. Isabela, una sombra en casa, era una pieza rota que su familia anhelaba desechar. Arturo Mendoza, un hacendado solitario, cargaba su dolor en silencio, buscando solo llenar el vacío de su hacienda El Manantial. El destino los unió en un arreglo. Para ella parecía el fin del camino, para él un mero acuerdo. Pocos sabían que este encuentro guardaba el secreto más imposible de sus vidas, un secreto que florecería de forma inesperada. El silencio en la casa de Ambrosio García, en San Miguel de Allende, Guanajuato, era sofocante, casi palpable, como una criatura invisible que engullía cualquier vestigio de alegría. Desde que regresó, viuda de un matrimonio que le había traído solo tristeza y el cruel apodo de estéril como tierra seca, ese silencio se había convertido en la banda sonora de la vida de Isabela. Ella cosía cerca de la ventana, sus dedos ágiles remendando un mantel, pero su mente vagaba lejos, perdida en recuerdos de un tiempo en que aún soñaba. Cada puntada en la tela parecía un punto intentando coser su propia alma fragmentada. Del otro lado de la sala, su madrastra Beatriz Salazar y su hermanastra Valeria Salazar conversaban en susurros venenosos, pequeñas dagas de sonido que siempre encontraban su objetivo. «No sé qué haremos con ella, padre», murmuró Beatriz, con voz falsamente dulce y ojos centelleantes. «Ningún hombre decente la querrá. ¿Quién se casa con un árbol que no da frutos? Es una carga, Ambrosio, un peso que arrastramos por demasiado tiempo». Ambrosio, cuya columna vertebral parecía derretirse con los años, solo suspiró, hundiéndose en el sillón. Decía amar a Isabela en las raras noches de conciencia, pero el veneno de su nueva esposa era más potente. «¿Y qué sugieres? ¿Que la eche a la calle?», refunfuñó sin convicción. Valeria, la belleza de su madre con el doble de crueldad, rió bajo. «No seas tan dramático, papá. Tal vez sea hora de opciones menos convencionales. He oído hablar de hacendados en tierras lejanas, viudos, hombres que no se importan con defectos». La palabra defectos flotó en el aire, y el rostro de Isabela ardió. Apretó la aguja, el frío del metal contrastando con la ola caliente de humillación. Ya no lloraba delante de ellas. Sus lágrimas, ella sabía, solo alimentaban el desprecio de esas dos. Su primer matrimonio con Leonardo Vargas fue un desastre. Él, débil, dominado por doña Odette Vargas, una matriarca que solo veía en Isabela un útero para nietos. Años pasaron sin hijos. El amor, si alguna vez existió, se convirtió en acusaciones veladas, consultas humillantes donde la examinaban como ganado. La muerte súbita de Leonardo, en un accidente a caballo, la liberó de una prisión, pero la arrojó a otra, aún peor, la casa paterna. Allí no era hija, sino una mercancía averiada que nadie más quería. Una semana después de la ponzoñosa conversación, en una tarde lluviosa, el destino, o la desesperación de su familia, llamó a la puerta. Un hombre se encontraba en la sala, conversando con su padre. Isabela fue llamada, o mejor dicho, mandada a presentarse. Sus ojos, al entrar, encontraron los del extraño. Ella no halló maldad en sus ojos, ni lástima. Solo una calma profunda, un espejo de la propia soledad de Isabela. Era un hombre alto, de hombros anchos, con manos curtidas por el trabajo duro y un rostro surcado por el sol. «Isabela, él es el señor Arturo Mendoza», anunció su padre, la formalidad forzada evidente. «Viene de lejos. Tiene una hacienda en los altos de Jalisco». Arturo se levantó. Su movimiento era lento, deliberado, y no desviaba la mirada de ella. «Señorita Isabela», su voz grave resonó, «es un placer conocerla». Él extendió la mano. Dubitante por un instante, Isabela posó la suya en la de él. La piel era áspera, pero el apretón sorprendentemente gentil. Una corriente eléctrica, algo que ella no sentía hacía años, recorrió su brazo.
Ella retiró la mano rápidamente, como si se hubiera quemado. Beatriz interrumpió el momento con la voz estridente. «Siéntese, querida. El señor Mendoza tiene una propuesta que hacer, una propuesta muy generosa». La palabra generosa fue pronunciada con un tono que la denunciaba indigna de tal gentileza. Isabela se sentó en el borde de la silla, manos cruzadas en el regazo, el corazón latiendo descontrolado. Arturo volvió a sentarse, pero su cuerpo estaba inclinado en dirección a ella. Ignoró a Beatriz y a Ambrosio y se dirigió directamente a Isabela. «Señorita, seré directo. Soy viudo hace 5 años. Mi hacienda es grande, próspera, pero demasiado silenciosa. Extraño tener a alguien con quien compartir el desayuno, alguien para conversar al final del día. Me he enterado de su situación». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «No busco una mujer para que me dé herederos. Ya pasé de esa fase. Busco una compañera, una esposa de nombre y espíritu, a quien prometo todo mi respeto, cuidado y protección. Le ofrezco mi nombre, mi casa y una vida tranquila lejos de juicios». El aire salió de los pulmones de Isabela. Él sabía, claro que sabía. Era por eso que él estaba allí, y no le importaba. Las palabras de él fueron un bálsamo en heridas que ella ni siquiera sabía que aún sangraban. Ella alzó los ojos, mirándolo de verdad por primera vez. Él no parecía un hombre desesperado, sino un hombre honesto. La voz de Valeria cortó el aire como un látigo. «¿Quiere decir que a usted no le importa que sea estéril, que no pueda darle hijos?» Arturo se giró lentamente hacia Valeria. Por primera vez, Isabela vio un destello de acero frío en sus ojos. La calma desapareció, reemplazada por una autoridad quieta y poderosa. «No considero la capacidad de generar hijos el único valor de una mujer, señorita. Y lo que considero un problema o no es asunto mío y de mi futura esposa». La forma en que dijo «mi futura esposa», mirándola directamente a Isabela, hizo que el corazón de ella diera un salto. Su padre carraspeó, ansioso por cerrar el negocio. «La oferta es aceptable, señor Mendoza. Isabela irá con usted». Isabela sintió una ola de pánico, pero extrañamente, de esperanza. No había sido consultada. Estaba siendo negociada como un animal. Sin embargo, la oferta de aquel hombre era una puerta de salida, una fuga de la casa que la asfixiaba. Por primera vez en mucho tiempo, ella tomó una decisión por sí misma. Se levantó, la postura erguida y su voz, aunque un poco temblorosa, sonó clara en la sala. «Acepto. Me casaré con usted». Los ojos de Arturo se suavizaron, una pequeña sonrisa formándose en la comisura de sus labios. «Entonces está decidido», dijo él. «Partiremos en 2 días». La jornada hacia los altos de Jalisco fue larga, y al principio silenciosa. Viajaron en un cómodo carruaje, alquilado por Arturo. Isabela se sentaba lo más lejos posible de él, encogida contra la ventana, observando el paisaje cambiar. La pequeña ciudad colonial de San Miguel de Allende dio paso a campos verdes y, por fin, a colinas ondulantes y vastas extensiones de tierra. El silencio, allí no era pesado como el de la casa de su padre. Un silencio expectante flotaba en el aire. En el segundo día de viaje, Arturo lo rompió. «Isabela, ¿le gusta leer?», preguntó la voz baja, casi un susurro. Sorprendida, ella se volvió. «Sí, señor. Me encanta». «Llámame Arturo, por favor». Él prosiguió, una curiosidad velada en su mirada. «Supe que también aprecia la jardinería». Isabela frunció el ceño. «¿Cómo supo, señor?». «Me intereso por las cosas», respondió Arturo de forma directa. «La dueña de la posada donde me alojé, que conoce a su antigua empleada, me confió que usted cuidaba un pequeño vaso de violetas en la ventana. Lo trataba como el más precioso de los tesoros». Un rubor caliente subió a su rostro. Aquel vaso, el jardín secreto de Isabela, era su único refugio, su belleza singular. «Las flores preferidas de mi madre», ella susurró. «Sepa que en mi propiedad existe un vasto jardín, olvidado desde la partida de mi esposa. Anhela manos delicadas para florecer nuevamente. Si lo desea, claro». La oferta era la simplicidad en su forma más pura, desprovista de castillos o joyas.
Arturo ofrecía un pedazo de tierra. La promesa de vida y flores. Lágrimas hacía mucho contenidas amenazaron con rodar. Ella parpadeó, fijando la mirada en la ventana. «Me encantaría», respondió, la voz embargada por la emoción. Aquella noche pararon en un mesón. Arturo, sin dudarlo, pidió 2 habitaciones separadas. «Necesita su espacio para asimilar todo esto», dijo, frente a la puerta del cuarto de ella. «Quiero que se sienta segura, Isabela. Esa es mi promesa de seguridad». Asintió, girándose hacia su propia habitación. Isabela entró, se apoyó en la puerta, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Seguridad. Nunca antes alguien le había prometido eso. Buenas casas, nombres respetables, un futuro, sí. Pero seguridad, eso era algo más. Algo visceral y profundo. La mañana siguiente trajo una ligereza inesperada. Por primera vez Isabela inició la conversación en el carruaje. «Señor Arturo, su difunta esposa. Lamento mucho su pérdida». Arturo silenció, los ojos fijos en el camino, absorbiendo el dolor. Lucía era su nombre. Una enfermedad rápida, despiadada, se la llevó y con ella la alegría de la casa. Isabela repitió, «Lo siento mucho», sin más palabras. «Ella amaba la hacienda», continuó él, la voz impregnada de una tristeza antigua. «Los caballos, el olor de la tierra mojada. Espero que encuentre alguna paz allí también». «Estoy segura de que sí», respondió ella, y por primera vez lo creyó de verdad. Conforme se acercaban, Arturo señalaba los hitos. «Vea, esas son mis tierras, la hacienda El Manantial». Isabela miró, el aliento suspendido. No una hacienda, sino un reino. Campos verdes infinitos, salpicados de ganado. Un río que, plateado bajo el sol, serpenteaba por la propiedad. A lo lejos, anidada en un denso bosque, una casa blanca, imponente, pero acogedora. Frente a la casa el carruaje se detuvo. Una mujer de cabellos grises en un moño, sonrisa cálida, bajaba los escalones. «Arturo, hijo mío, gracias a Dios llegó bien». Ella lo abrazó. «Esta debe ser la señora Isabela. Bienvenida, querida. Soy Elvira, el ama de llaves». Elvira tomó las manos de Isabela, su toque cálido y maternal. «Entre, debe estar exhausta. Té y un cuarto de descanso la esperan». «Gracias, Elvira, por favor, llámeme Isabela», respondió sintiendo un consuelo inmediato. Por dentro, la casa se reveló aún más impresionante. Espaciosa, aireada, adornada con muebles de madera oscura y robusta. Sin embargo, un velo de estancamiento lo cubría todo, como si el tiempo se hubiera congelado. Una ligera capa de polvo sobre el piano de cola. Flores marchitas en los jarrones, la ausencia de Lucía, una presencia tan palpable como la propia vida que se había desvanecido de allí. Elvira la guió escalera arriba, revelando un espacio amplio. «Su habitación, querida», dijo, abriendo la puerta al aposento. Una cama grande y suave esperaba, junto a un tocador de madera, mientras las ventanas se abrían al jardín que Arturo había mencionado. Incluso cubierto de maleza, Isabela vio el potencial. «La habitación del patrón está al final del pasillo». Elvira añadió con una mirada discreta. «Él insistió en que usted tuviera su propio rincón para aclimatarse». 3 días después, el matrimonio civil fue una ceremonia sencilla. Un pequeño registro civil en Lagos de Moreno, Jalisco, solo Arturo, Isabela y 2 testigos, Elvira y Sebastián, el capataz de la hacienda El Manantial. Sebastián, un hombre de pocas palabras, observaba a Isabela con una mirada desconfiada, como si analizara cada uno de sus movimientos. Aquella noche, una cena especial rompió el hielo. Elvira se esmeró, preparando los platillos favoritos de Arturo. La conversación, antes contenida, ahora fluía. Arturo se abrió compartiendo historias de la hacienda, del terco caballo relámpago y de las cosechas. Isabela lo escuchaba, genuinamente fascinada. Preguntaba, reía de sus anécdotas. Por primera vez en años ella se sentía viva. No era la extraña ni la viuda, mucho menos un fardo. Era Isabela, la esposa de Arturo,
la nueva señora de El Manantial. Después de la cena, Arturo la acompañó hasta la puerta de su habitación. Un silencio extraño, cargado de electricidad, flotó entre ellos. «Gracias por la cena», ella murmuró, la voz más baja de lo normal. Estaba deliciosa. «Elvira estará feliz de oír eso», él respondió, los ojos fijos en los de ella. Arturo dio un paso adelante, y el corazón de Isabela se disparó. Él era tan grande, tan cerca. Él alzó la mano, y por un instante ella pensó que él tocaría su rostro. En cambio, acomodó suavemente un mechón de cabello que se había soltado de su peinado. El toque de sus dedos en su sien fue como una brasa. «Isabela», él comenzó, la voz ronca, «sé que este es un matrimonio de conveniencia, un acuerdo, pero me gustaría, si me lo permite, que con el tiempo se convirtiera en algo más». «Pero», ella susurró. «Sí», él continuó. «Me gustaría conocerla de verdad, de hacerla sonreír, de ver el brillo en sus ojos, ese brillo que noté hoy cuando hablé sobre las flores». Ella no sabía qué responder. La honestidad de él la desarmó por completo. Ella solo asintió. «Buenas noches, Arturo». «Buenas noches, Isabela». Él se alejó y ella entró en la habitación, cerrando la puerta. Se apoyó en la madera, la mano en el lugar donde él la tocó. Su piel aún hormigueaba. ¿Qué estaba pasando? Aquel hombre, un completo extraño hacía menos de una semana, estaba despertando sentimientos que ella creía muertos y enterrados. Al día siguiente, con ropa sencilla que Elvira le arregló, Isabela fue al jardín. Arturo la observó desde la ventana de la oficina, una pequeña sonrisa en su rostro antes de montar a relámpago y salir al campo. Isabela trabajó por horas, arrancando maleza, removiendo la tierra, sintiendo el sol en la espalda y la suciedad bajo las uñas. Era un trabajo duro, pero profundamente liberador. Parecía que al limpiar el jardín, ella purificaba los rincones empolvados de su propia alma. Elvira le trajo agua y un refrigerio. «¿El patrón estará tan feliz de ver esto?», la ama de llaves dijo, los ojos brillando. Este jardín era el orgullo de doña Lucía. Después de que ella partió, él nunca más dejó que nadie lo tocara. Es como si estuviera esperando a la persona adecuada. Por la noche, en la cena, Arturo apenas pudo disimular su satisfacción. «El jardín ya luce distinto, más lleno de vida». «Aún hay mucho por hacer», Isabela respondió, un rubor de orgullo tiñó su rostro. «Pero la tierra es buena, los rosales antiguos aún resisten fuertes». La conversación se extendió aún más. Hablaron sobre libros, música y los sueños de la juventud. Isabela descubrió que Arturo, una vez, soñó con ser carpintero, con construir cosas con sus propias manos. Arturo desenterró un secreto de Isabela, el deseo de aprender a tocar el piano, el mismo que Lucía tocaba en la sala. «Está desafinado», él confesó, su voz con un dejo de melancolía. «Puedo llamar al afinador si así lo desea». Ella dudó. «No quiero molestar». «Ninguna molestia», Arturo garantizó. «Isabela, una casa con música es una casa con alma». Al segundo día, Arturo la encontró en el jardín. Con pantalones limpios y camisa de lino, la observó en silencio. «¿Puedo ayudar?» Isabela se enderezó, limpiándose el sudor. «No quiero estorbar su labor. Mi trabajo puede esperar. Sebastián se encarga». «¿Qué estamos haciendo?» «Intentando salvar este rosal. Raíces profundas, mas ramas secas». Él se arrodilló. Su rodilla rozó la de ella. Isabela contuvo el aliento. Con un podador, cortó ramas muertas con precisión. «Es preciso cortar lo que está muerto para dar fuerza a lo que aún vive», murmuró. «A veces es así con las personas». Sus ojos se cruzaron sobre los botones resecos. Un entendimiento profundo brotó en ese instante. Trabajaron lado a lado, en un silencio cómodo, hasta el final de la tarde. Hombros rozándose, manos tocándose al buscar la misma herramienta. Cada roce era una descarga eléctrica construyendo una tensión dulce, aterradora. Aquella noche, después de la cena, algo cambió. La barrera invisible parecía disuelta.
Al acompañarla a la puerta de su habitación, él no se apartó. «Isabela», él comenzó, la voz cargada de una emoción indescifrable. «Gracias por hoy, por traer vida al jardín. Yo le agradezco a usted, por todo». Él alzó la mano sin hesitación. La palma curtida acogió la barbilla de ella con infinita delicadeza, levantando el rostro. Sus ojos castaños buscaron los de ella. El mundo se detuvo. Lentamente él se inclinó, dándole tiempo para retroceder, pero ella no lo hizo. Paralizada, el corazón un pájaro enjaulado, ella lo esperó. Los labios se tocaron, un beso titubeante al principio, un toque suave, una pregunta. Cuando ella no se apartó, se profundizó. Un beso que hablaba de soledad, de añoranza, de una esperanza recién descubierta. Nada del toque torpe y exigente de Leonardo. Este beso la respetaba, la deseaba. Jadeantes, él se alejó. «Yo no debería», comenzó. «Está todo bien», ella susurró, interrumpiéndolo. Sus mejillas ardían, no de vergüenza. Era nuevo, electrizante. «Isabela, la puerta de mi habitación está abierta». La oferta flotó en el aire, puente entre mundos solitarios. Una invitación, no una orden. La elección era suya. Incapaz de hablar, ella solo sintió y entró en el cuarto. No durmió. Sentada en la cama, el eco del beso en sus labios, las palabras de él en la mente. El miedo la dominaba, entregarse, ser vulnerable, lastimarse de nuevo. Pero el miedo a perder la chispa de vida que Arturo había encendido era mayor. En la mañana del tercer día, Isabela despertó decidida. Vistió su mejor vestido, peinó su cabello y bajó al desayuno. Arturo ya la esperaba, la ansiedad visible en sus ojos. Ella se sentó. Él sirvió el café en silencio, la tensión casi palpable. «Buenos días», Arturo dijo, la voz ligeramente tensa. «Buenos días», Isabela respondió con una sonrisa pequeña pero genuina. El desayuno transcurrió en un silencio distinto de los anteriores. Un silencio cargado de palabras no dichas, de infinitas posibilidades. Después del desayuno, la mente de Isabela pedía un respiro. El jardín la llamaba, no para el trabajo, sino para una pausa de reflexión. Caminaba entre las rosales podadas con tanto esmero el día anterior, cuando un mareo abrumador la golpeó. El mundo giró sin aviso, los colores mezclándose en un borrón. Buscó apoyo en la vieja estatua de Ángel, la cabeza latiendo a un ritmo frenético. Isabela. La voz de Arturo, distante, intentaba alcanzarla. Intentó responder, pero la visión se oscureció, y lo último que sintió fue el abrazo protector de él antes de la oscuridad total. Al despertar, la realidad regresó en destellos. Estaba en su habitación, acostada en su propia cama. El sol de la tarde entraba, suave, por la ventana. Arturo estaba sentado al lado, el rostro marcado por la angustia. Elvira, cerca de la puerta, exhibía una expresión tan afligida como la de él. «¿Qué pasó?», Isabela susurró, la garganta seca. «Usted se desmayó en el jardín», dijo Arturo, la voz una mezcla de alivio y temor. «Nosotros la trajimos adentro. Mandé a Sebastián a buscar al doctor Miguel a Lagos de Moreno. Él debe llegar en cualquier momento». Isabela intentó justificarse. No era necesario, debe ser solo cansancio. El trabajo en el jardín, el sol. Pero Arturo negó con la cabeza irrefutable. «No voy a arriesgar. Usted se puso tan pálida». Él le tomó la mano, y el calor de su toque fue un consuelo inesperado. Fue entonces cuando Isabela percibió con un sobresalto la profundidad del cuidado de él. No era solo un acuerdo, una conveniencia. Él estaba, genuinamente, preocupado por su bienestar. Una hora después, el doctor Miguel llegó. Un hombre de mediana edad, con ojos amables y un aire de competencia que inspiraba confianza. Pidió quedarse a solas con Isabela. Arturo salió, pero ella sentía su presencia nerviosa al otro lado de la puerta. El médico hizo preguntas puntuales, examinó sus ojos, midió el pulso. Amable y profesional. «Entonces, señora Mendoza, ¿cuánto tiempo lleva sintiéndose así, cansada, con mareos?» «No, en realidad no», respondió Isabela.
solo en los últimos días. Eso es muy interesante, murmuró el doctor, mientras anotaba en su pequeño cuaderno. Después de unos minutos más se levantó, una sonrisa enigmática surgiendo en su rostro. «¿Puede pedirle a su esposo que entre, por favor?» Arturo irrumpió en la habitación, la ansiedad impresa en cada línea de su rostro. «Entonces, Miguel, ¿qué tiene? ¿Es grave?» El doctor Miguel miró de Arturo a Isabela, que lo observaba con el corazón apretado. Una sonrisa amplia se extendió por su rostro. «¿Grave?» «No, mi amigo. Lejos de eso. De hecho, yo diría que es una bendición». Arturo frunció el ceño, confuso. «¿Una bendición? ¿De qué está hablando?» El médico se volvió hacia Isabela, los ojos brillando. «Mi señora, su desmayo no fue por causa del sol o del cansancio». Hizo una pausa dramática, saboreando el momento, y luego miró de vuelta a Arturo, la sonrisa aún más amplia. «Arturo, mi amigo, mis felicitaciones. Su esposa está embarazada». La frase cayó en el silencio de la habitación, con el peso de un yunque y la levedad de una pluma. Arturo quedó paralizado, los ojos desorbitados, la boca entreabierta. Isabela sintió el aire ser arrancado de sus pulmones. Sus manos, instintivamente, fueron a su vientre a un plano. No era posible. Embarazada. Ella, la mujer estéril. Las palabras resonaban en su mente, negándose a tener sentido. Era un engaño. Tenía que ser un engaño. Años de vergüenza, meses de humillación, una vida entera de resignación. Todo se chocaba contra aquella única imposible frase. Ella miró a Arturo, buscando alguna reacción, pero él parecía tan aturdido como ella. Aquel era el milagro que nadie se había atrevido a soñar, un secreto que ni siquiera su propio cuerpo le había contado, nacido no de la obligación, sino de un amor y aceptación que ella apenas comenzaba a conocer. El silencio que siguió a las palabras del doctor Miguel era más denso que cualquiera que Isabela ya hubiera sentido. Succionaba el sonido, cada partícula de aire de la habitación. Embarazada. La palabra ricocheteaba dentro de su cabeza, golpeando contra las paredes de años de certeza, años de humillación. Era una palabra extranjera, una imposibilidad. Los ojos de ella, desorbitados y desbordantes de un pavor silencioso, se fijaron en Arturo. En el rostro del marido, la incredulidad se había congelado, como si un rayo lo hubiera alcanzado. Doctor Miguel, sintiendo el peso del momento, carraspeó discretamente. «Voy a dejarlos a solas para que asimilen la noticia», dijo. «Señora Mendoza, lo más vital ahora es el reposo. Nada de esfuerzo, nada de jardín por ahora». Mencionó un refrigerio antes de partir y que llamaran si era preciso. Con un saludo final, la puerta se cerró. El clic suave de la cerradura, un sonido casi inaudible, explotó como un disparo en la quietud, rompiendo el hechizo que los prendía. Isabela fue la primera en romper el silencio, las manos temblorosas cubriendo la boca. Un sonido escapó, un sollozo, medio risa, medio llanto. «No, no puede ser», murmuró más para sí misma que para Arturo. «Él está equivocado. Tiene que estarlo». Arturo, al fin despertando del letargo, dio 2 pasos. Se sentó en el borde de la cama, el colchón cediendo bajo él. No la tocó como si temiera romperla. Sus ojos, antes tan serenos, ardían ahora en llamas de emoción. «¿Equivocado?», él repitió, la voz áspera. «Miguel es el mejor médico de la región. Él no se equivocaría con algo así, Isabela». «Pero yo, Arturo, ¿no lo entiendes?». La voz de ella falló. Las lágrimas, hacía mucho contenidas, corrieron por su rostro. «Toda mi vida me llamaron estéril, el árbol que no da frutos, la tierra infértil. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible?». El dolor crudo en su voz, la agonía de años de vergüenza explotando en cada palabra, deshizo la última barrera de Arturo. Él extendió la mano. Con una delicadeza que desmentía su robustez, secó una lágrima del rostro de ella. «No sé cómo es posible, mi bien», él susurró, la voz profunda y vibrante. «Tal vez sea lo que el médico dijo, una bendición, un milagro». Tomó la mano de ella, llevándola a sus labios, un beso suave sobre los nudillos. «O tal vez»,
Él continuó mirándola a los ojos. Nunca hubo nada malo con la tierra. Tal vez solo necesitaba paz para florecer. Tal vez solo necesitaba a alguien que la regara con cariño, no con veneno. Las palabras de él la tocaron más profundamente que el propio diagnóstico. Él no cuestionaba, no desconfiaba. En su felicidad, él la curaba, lavando las cicatrices que la crueldad familiar había dejado. Isabela cedió al llanto, no de tristeza, sino de un alivio avasallador, una alegría tan intensa que dolía. Arturo la atrajo hacia sí, sus brazos fuertes envolviéndola mientras ella sollozaba en su pecho. «Shh, está todo bien», él murmuraba, besando sus cabellos. «Está todo bien ahora. Tendremos un hijo, Isabela, nuestro hijo». Abrazados, quedaron hasta que los sollozos se convirtieron en suspiros. Ella acurrucada contra él, exhausta, pero sintiéndose más segura que en toda su vida. Afuera, detrás de la puerta, Elvira, que había oído la noticia del médico con lágrimas en los ojos, ahora sonreía. Ella siempre había sabido que la presencia de aquella muchacha triste traería luz a la casa, pero ni en sus sueños más optimistas había esperado un milagro tan grandioso. Aquella noche la hacienda respiraba magia. Elvira preparó un caldo nutritivo, insistiendo en que Isabela comiera en la cama. Arturo no la dejó. Cenaron en un silencio cómodo, el intercambio de miradas valiendo más que 1000 palabras. Después de que Elvira recogiera la bandeja, Arturo se sentó nuevamente a su lado. «Necesitas descansar», dijo él. «Sí». Ella asintió, pero no hizo mención de acostarse. Una cuestión crucial, la memoria del beso y de la puerta entreabierta, flotaba silenciosa entre ellos. Fue Isabela quien rompió el silencio, su voz cargada de significado. «Arturo, la puerta de tu habitación». Él comprendió al instante. Un calor le subió por el cuello. «Sé lo que dije, Isabela, y lo quiero más que nada. Pero con el bebé ahora no quiero que te sientas presionada. Tu salud es lo más importante». Ella lo observó. Aquel hombre honrado, que siempre la ponía en primer lugar, despertó en ella una ola de amor y deseo avasalladora. «No me siento presionada», garantizó ella, la voz firme. «Yo quiero, Arturo. Quiero ser tu esposa, en todos los sentidos». Extendió la mano, el toque de ella rozando la barba sin afeitar de él. Él cerró los ojos, absorbiendo el cariño. Cuando los reabrió, estaban oscuros de deseo y ternura infinita. «¿Estás segura?», él susurró. «Más de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida», ella respondió. La puerta entre sus habitaciones, aunque abierta, no fue cruzada aquella noche. Arturo, por primera vez, no siguió a su propio aposento al final del pasillo. Con reverencia y cuidado, él se acostó al lado de Isabela. Bajo el suave brillo lunar, ellos se unieron, marido y mujer, en una alianza de amor profundo y gratitud, lejos de cualquier conveniencia. Él la envolvió en pasión y delicadeza, haciéndola sentir la mujer más preciosa del mundo. Cada toque, cada beso, era una oda a ella, al milagro en su vientre, a la vida nueva que iniciaban. Isabela descubrió allí lo que era ser deseada por quien era, no por lo que podía ofrecer. Finalmente, se durmieron entrelazados, y ella supo entonces haber encontrado su verdadero hogar. Los días que siguieron fueron un verdadero sueño. Arturo la veneraba, tratándola como una reina. Él le prohibía cualquier esfuerzo, incluso con Isabela sintiéndose plena de energía. Le traía el desayuno a la cama, recogía las más bellas flores del jardín que ella misma había ayudado a salvar y las disponía junto al lecho. Por la noche, su voz grave y tranquilizadora llenaba la habitación mientras le leía. Bajo este amoroso cuidado, Isabela floreció. La palidez desapareció, reemplazada por un brillo saludable. Sus ojos recuperaron un fulgor hacía mucho perdido, y una sonrisa perenne adornaba sus labios. Ella comenzó a dedicarse a la administración de la casa, aprendiendo con Elvira a gestionar existencias y planificar las comidas. Elvira, que la amaba como a una hija, la instruía con inmenso placer. Hasta el propio Sebastián, el capataz reservado,
Parecía haberse rendido al nuevo ambiente. Cierta vez, en la veranda se acercó a Isabela, se quitó el sombrero y, con una timidez conmovedora, le entregó una miniatura de caballito mecedor, esculpida por sus propias manos. Para el heredero, murmuró él, el rostro enrojecido. Isabela, conmovida, lo abrazó de sorpresa. El viejo capataz, rígido como una estatua, solo le devolvió una palmadita torpe en la espalda. La noticia del milagro de la hacienda El Manantial no tardó en extenderse. Viajeros la llevaron al pueblo, y de allí, inevitablemente, siguió hacia el norte, hasta San Miguel de Allende, Guanajuato, la ciudad natal de Isabella. Llegó a la casa de Ambrosio como una bomba. Un comerciante local, con negocios en la región de Jalisco, narró la historia durante una cena en la residencia del alcalde, y la fofoca se propagó como pólvora. Valeria Salazar fue quien trajo la novedad a casa, los ojos flameando con una furia venenosa. Encontró a su madre Beatriz Salazar bordando en el salón. «Madre, no va a creer el absurdo que están diciendo por el pueblo». Siseó. «Es sobre Isabela». Beatriz alzó los ojos, el desinterés nítido. «¿Qué pasó ahora? ¿El esposo hacendado ya la devolvió?» «Peor, 1000 veces peor». Valeria escupió las palabras. «Están esparciendo la noticia. La inútil está embarazada». La aguja de Beatriz se detuvo en el aire. Ella encaró a su hija incrédula. «¿Qué? Imposible. Un rumor ridículo». Pero Valeria insistió. «No es lo que dicen. Se casó y en 3 días el embarazo salió a la luz. Hablan de un milagro, que el amor de ese hombre la curó». En la voz de Valeria desprecio y una envidia corrosiva se mezclaban. Beatriz bajó el bordado lentamente. Una expresión vil le contorsionó el rostro. Embarazo. Un hijo. Esto significaba Isabela, ahora, señora de una hacienda próspera, con un marido que la adoraba y un heredero en camino. Todo lo que Beatriz y Valeria codiciaban, la hija defectuosa había conquistado. Intolerable. «Esto no es un milagro, es una farsa», Beatriz declaró, los labios finos y crueles. «Ella nos engañó». Engañó a todos, nunca fue estéril. Estaba solo esperando la oportunidad, el hombre rico adecuado. «¿Pero cómo?», Valeria, aún conmocionada, preguntó. «Leonardo Vargas era de buena familia. ¿Por qué no quedó embarazada de él?». Beatriz desdenó. Leonardo era débil. Su madre la vigilaba día y noche. Pero este hacendado, un ranchero solitario, fácil de engañar. Ella debió haberse enredado con otro. Sí, el hijo no es de él. La mente de Beatriz arquitectaba con rapidez, montando la narrativa perfecta para su malicia. Cuando Ambrosio García llegó, fue bombardeado por la furia de ambas. Ellas presentaron la teoría como un hecho consumado. «Su hija deshonró nuestro nombre, Ambrosio», gritó Beatriz. «Es una adúltera. Lo casó por su fortuna a ese pobre hacendado». Ambrosio quedó aturdido. Un destello de felicidad por Isabela surgió, pero fue pronto aplastado por la furia de su esposa. «¿Cómo puedes estar tan segura, Beatriz? Tal vez los médicos se equivocaron antes». «¿Equivocados? ¿O acaso es una mentirosa y una vagabunda?», replicó Beatriz. «Va a heredar todo de ese hombre mientras nosotras nos quedamos aquí. Y Valeria, tu verdadera hija, sin un pretendiente decente». La comparación fue la puñalada final. Ambrosio, como siempre, cedió. «¿Qué? ¿Qué quieren que haga?», preguntó derrotado. «Vamos a desenmascararla», Beatriz declaró, los ojos brillando con un plan perverso. «Haremos una visita a nuestra querida Isabela. Quiero ver la cara de esa mentirosa cuando la confrontemos, y quiero ver la cara del hacendado cuando sepa que fue engañado. Él la echará a la calle, donde es su lugar, y tal vez, con pena de nuestra desgracia, hasta nos dé alguna compensación por el trastorno». 2 semanas después, en la hacienda El Manantial, la vida seguía un ritmo de felicidad serena. Isabela estaba en su 2º mes de gestación. Las náuseas matutinas habían llegado, pero ella las soportaba con alegría. Era el recordatorio constante de que el milagro en su vientre era real. Aquella tarde, ella y Arturo estaban en la veranda. Él,
Con los pies en alto leía el periódico. Ella con un libro en el regazo, aunque los ojos estaban más enfocados en el paisaje. Arturo bajó el periódico y sonrió. ¿En qué estás pensando, mi bien? Estaba pensando en nombres, ella respondió, sonrojándose un poco. ¿No crees que es un poco temprano? Él rió, una risada cálida que la envolvió. Nunca es temprano para soñar, ella dijo. Si es niño, me gusta Mateo, significa regalo de Dios. El corazón de Arturo se llenó de ternura. Él le besó la frente. Mateo es perfecto. ¿Y si es una niña? Me gusta Victoria, ella dijo bajito, porque es eso lo que ella es para mí, una victoria sobre todo lo que pasé. Antes de que Arturo pudiera responder, el sonido de un carruaje se acercó. Visitas inesperadas eran raras. Sebastián apareció en la curva del camino, conduciéndolo, el rostro tenso. El carruaje se detuvo y, para el horror absoluto de Isabela, las puertas se abrieron. De allí descendieron Beatriz y Valeria. La sonrisa desapareció del rostro de Isabela, reemplazada por una máscara de pánico. Un escalofrío heló el cuerpo de Isabela. Arturo, notando la súbita tensión, se irguió, posándose como un escudo. Isabela, ¿quiénes son ellas?, preguntó él, la voz baja, la mano firme en su hombro. Mi madrastra y mi hermanastra, ella susurró, la voz embargada por el miedo. Beatriz y Valeria ascendieron los escalones de la veranda, un misto de codicia y desdén en los ojos que barrían la propiedad. Vaya, vaya. La oveja negra prosperó, puntualizó Beatriz, la voz chorreando sarcasmo. ¿Ninguna recepción? ¡Qué falta de modales, Isabela! ¿Ni siquiera un vaso de agua después de tan largo viaje? Arturo dio un paso al frente. Su postura era de roca, una muralla inquebrantable, la expresión impenetrable. Mi esposa no fue avisada de la visita. ¿Qué quieren aquí? Valeria se mofó. ¿Su esposa? ¿La mujer que lo engañó? Vinimos, señor Mendoza, por honor familiar. Vinimos a alertarlo. Isabela apretó el brazo de Arturo. No las escuches, Arturo. Por favor, mándalas ir. Beatriz, sin embargo, fue más rápida. Alertarlo sobre el bastardo que lleva en el vientre. La palabra resonó, un veneno, por la veranda silenciosa. El rostro de Arturo permaneció impasible, pero Isabela sintió los músculos de su brazo pulsando bajo sus dedos. «Salgan de mi propiedad», ordenó él, la voz perigosamente baja. «No tan rápido. Hacendado», desafió Beatriz, segura de tenerlo acorralado. «Piense bien. Esta mujer estuvo casada años y años, nunca quedó embarazada. Todos en nuestro pueblo la consideran estéril. Ahora, días después de desposar a un hombre rico como usted, está embarazada. Conveniente, ¿no le parece?» Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su peor pesadilla se materializaba allí. El veneno de la duda era inoculado en la mente del único hombre que la había tratado con bondad. Su corazón le martillaba mientras ella buscaba en los ojos de Arturo la menor chispa de sospecha. Pero no había duda, solo furia, fría, controlada y totalmente dirigida a las dos víboras frente a ella. Arturo entonces se volvió hacia Isabela. Con una delicadeza que chocaba con el ambiente tenso, él posó las manos en su rostro, obligándola a encararlo. «Isabela, ¿confías en mí?», inquirió la voz firme y clara, ignorando a las intrusas. «Sí», ella susurró, las lágrimas aflorando. «Entonces, cree ahora. Nada que estas criaturas digan cambiará lo que siento. Este hijo es nuestro, un milagro, nuestro, ¿entendiste?» Un sollozo de alivio escapó de sus labios. Él la besó rápida y firmemente, antes de volverse hacia Beatriz y Valeria. La calma de su rostro se había evaporado, reemplazada por una autoridad implacable. «Escuchen bien», la conversación terminó. «Yo conozco el carácter de mi esposa, y conozco el de víboras como ustedes. Cada palabra era un látigo. Ustedes vinieron sin ser invitadas, insultaron a mi esposa en mi propia casa y osaron cuestionar la legitimidad de mi hijo. La paciencia tiene límites. La mía se agotó». Él caminó hasta el borde de la escalera. «¡Sebastián!». El capataz, que observaba de cerca, se acercó en un instante. «Sebastián, escolta a estas dos señoras a su carruaje».
Asegúrate de que dejen mis tierras y jamás regresen. Si las vuelvo a ver cerca de mi esposa o de mi casa, juro que no responderé por mis actos». Beatriz y Valeria palidecieron, atónitas ante la ferocidad de su defensa. Esperaban un hombre inseguro, manipulable. Encontraron un muro inquebrantable. «Usted se va a arrepentir», gritó Valeria, mientras Sebastián las conducía firmemente del brazo. «Es un tonto. Ella se está riendo de usted». Arturo, imperturbable, las ignoró. Arturo se volvió hacia Isabela. Ella temblaba, pálida. Él la envolvió en sus brazos, atrayéndola hacia sí. Se acabó. «Se fueron», le susurró en el cabello. «Lo siento mucho, Arturo. Siento tanto que le hayan hecho esto a usted». Ella sollozó contra su camisa. Él la aseguró con más fuerza. «No, ellas no me hicieron nada a mí. Ellas intentaron hacerte algo a ti y a nosotros y fallaron». Se apartó un poco para mirarla a los ojos. «Te amo, Isabela, y amo a este hijo más que a mi propia vida. Ninguna mentira en el mundo puede cambiar eso». Él la besó. Un beso que era pasión, promesa, furia protectora. En aquel instante, Isabela supo. Las sombras de su pasado ya no tenían poder. Podían gritar, intentar envenenar su presente, pero no la tocarían. No mientras estuviera en los brazos de aquel hombre, protegida por un amor más fuerte que toda la maldad del mundo. La guerra estaba declarada, pero ella ya sabía quiénes eran los vencedores. Ella, él y la pequeña vida creciendo segura en su vientre. La tumultuosa partida de Beatriz y Valeria dejó un rastro de silencio en la veranda. No era paz, sino el rescoldo de una batalla, el aire aún vibrando con las crueles palabras recién lanzadas. Isabela todavía temblaba en los brazos de Arturo, el eco de la acusación de su madrastra, el bastardo que lleva en el vientre, aún resonando en sus oídos como un toque de difuntos. Arturo la apretó hasta que los temblores disminuyeron. Su presencia era una roca sólida contra la marea de miedo y vergüenza que la amenazaba. «Vamos a entrar», dijo él con suavidad, guiándola hacia la sala de estar. «Elvira nos traerá un té de manzanilla para calmarte». Él la acomodó en un sofá suave, cubriendo sus hombros con un chal, a pesar del calor de la tarde. Sus gestos eran gentiles, deliberados, como si ella fuera el cristal más frágil. Bajo la gentileza, sin embargo, Isabela sentía la furia latente, un volcán dormido, la mandíbula apretada, los ojos oscurecidos al mirar la puerta por donde el carruaje había desaparecido. Elvira entró con la bandeja de té, el rostro preocupado, lanzó una mirada furiosa a la puerta y se volvió hacia Isabela con cariño maternal. «No se preocupe por esas víboras, mi querida. El patrón Arturo las puso en su lugar. No se atreverán a volver». «Gracias, Elvira», susurró Isabela, aceptando la taza con las manos aún inestables. El calor de la porcelana comenzó a calmarla. Arturo no se sentó. Andaba de un lado a otro frente a la chimenea, las manos en los bolsillos, la mente en ebullición. «¿Tu padre sabe de esto? ¿Está de acuerdo con lo que hicieron aquí?», preguntó de pronto la voz controlada pero cortante. Isabela bajó la mirada hacia la taza de té. «Mi padre. Es bueno, creo, pero es débil. Beatriz lo domina. Fue convencido de que yo era una vergüenza, que los había engañado». Arturo dejó de andar y la encaró. «Nadie, Isabela, nadie tiene el derecho de hacerte sentir una vergüenza, especialmente tu familia». Se arrodilló frente a ella sujetando su mano libre. «Esta casa es tu refugio. Yo soy tu familia. Este bebé es nuestra familia. Nada allá afuera puede tocarnos aquí». Ella apretó la mano de él, la gratitud desbordándose en lágrimas. «Lo sé, Arturo», susurró ella. «Es que por un segundo, cuando dijeron aquello, sentí tanto miedo. Miedo de que creyera en ellas, de que la semilla de la duda fuera plantada». «¿Duda?». Él sonrió sin humor. «Isabela, mírame. Desde el día en que te vi, en aquella sala asfixiante de la casa de tu padre, percibí la bondad en tus ojos, el dolor que escondías. No me casé contigo por un contrato. Me casé porque algo dentro de mí gritaba que tú eras la mujer capaz de llenar el vacío de mi vida. Y lo que ahora crece en ti.
No es solo la prueba de que todos estaban equivocados, es la confirmación de que yo estaba en lo cierto sobre ti, sobre nosotros. El poder de aquellas palabras silenció a Isabela. Nunca antes él se había declarado con tanta fuerza. El amor por Arturo explotó en su pecho, un dolor dulce y profundo. Ella lo besó, un ósculo salado por las lágrimas, pero cargado de una certeza inquebrantable. Lo que Beatriz y Valeria intentaron destruir solo los unió más, solidificando su lazo. Con el pasar de las semanas, la protección de Arturo se intensificó. Él supervisaba sus comidas, garantizando cada detalle, limitaba sus actividades, ignorando las protestas de Isabela, que se sentía perfectamente capaz. Sus ojos raramente la perdían de vista, siempre atentos a cualquier necesidad. A veces, en la quietud de la noche, ella lo encontraba en la poltrona, observándola dormir, un guardián silencioso. El amor de él era un refugio acogedor. Sin embargo, una punzada de preocupación comenzó a corroer a Isabela. Ella percibió que, bajo la fachada de calma, la furia de Arturo contra la familia de ella no había disminuido. Por el contrario, se había endurecido, cristalizándose en un resentimiento gélido y profundo. Un mes después de la visita devastadora, Arturo hizo un anuncio inesperado durante el desayuno. «Necesito viajar. Voy al norte, a la ciudad». El corazón de Isabela se disparó. El norte era donde su familia vivía. ¿Un viaje? ¿Por qué? ¿Es sobre la hacienda? Ella intentó sonar casual. No, no es la hacienda. Él respondió con tono evasivo. Tengo asuntos pendientes que resolver. Serán solo unos días. Isabela lo estudió. Un brillo peligroso en sus ojos la inquietó. ¿Qué asuntos, Arturo? Por favor, no me esconda nada. Él suspiró. Sabía que era inútil intentar engañarla. Se levantó, se acercó, arrastrando su silla para encararla. No toleraré lo que hicieron, Isabela. Un insulto a ti es un insulto a mí, y un insulto a la madre de mi hijo es imperdonable. ¿Qué hará? La voz de ella desbordaba aprehensión. Tendré una conversación con tu padre. Garantizaré que él y esas dos mujeres comprendan las consecuencias de sus acciones. No pueden calumniarte y esperar quedar impunes. No, Arturo, por favor. Ella lo sujetó del brazo. No vale la pena. Esto solo traerá más problemas. A mí no me importa lo que piensen o digan siempre y cuando te tenga a ti. Pero a mí me importa. La voz de él ganó volumen. Me importa que osen ensuciar tu nombre. Necesitan aprender lo que es el respeto. No habrá violencia, si es eso lo que te preocupa. Pero me escucharán. Van a entender que, ahora, tienes a alguien que te defienda. A pesar de los ruegos de Isabela, Arturo permaneció irrefutable. 2 días después partió. Dejó a Sebastián al mando e instruyó a Elvira para que Isabela no saliera de casa por motivo alguno. Los días siguientes fueron una agonía para Isabela. Escenarios desastrosos inundaban su mente. Arturo confrontando a su padre, siendo provocado por Beatriz hasta perder el control. Ella conocía la bondad de él, pero también la profundidad de su ira. Lejos de allí, en su antigua ciudad, Ambrosio, Beatriz y Valeria disfrutaban de una falsa victoria. Aunque el hacendado no hubiera cedido a las acusaciones, ellas se regocijaban, esparciendo la historia de adulterio por todas partes. Se pintaban como víctimas de la deshonra de Isabela. Muchos, movidos por envidia o antipatía previa, creyeron en la narrativa. El nombre de ella era arrastrado por el lodo. Entonces, la campanilla sonó. La empleada atendió y, pálida y asustada, regresó a la sala. «Señora, es el esposo de la señora Isabela. Él está aquí». Una sonrisa triunfante irrumpió en el rostro de Beatriz. Ella lo sabía. La certeza era inquebrantable. Él lo pensó bien. Ahora se arrastraba de vuelta. ¿Quién sabe para devolver la mercancía estropeada o implorar por misericordia? Con Valeria a cuestas, Beatriz se dirigió a la puerta, listas para saborear la victoria esperada. Sin embargo, el hombre en el umbral de la puerta no traía consigo el aura de un vencido. Arturo Mendoza, en su traje oscuro de la ciudad, llenaba el marco de la puerta. Sus hombros anchos, un muro, su rostro una máscara de hielo.
Buenos días, señora, profirió. La pulcritud de su voz cortante, más letal que un grito. Vine a hablar con el señor Ambrosio García a solas. La presencia de él era un huracán, y Beatriz, por primera vez en su vida, perdió las palabras. Solo dio un paso a un lado, cediendo el paso. En la oficina, Ambrosio palideció al ver a Arturo entrar, trancando la puerta detrás de sí. «Señor Mendoza, qué sorpresa», él balbuceó, levantándose de la silla. Arturo no cedió a la silla. Permaneció de pie, un coloso en la pequeña sala. «Seré breve, Ambrosio. No vine a socializar. Vine a entregar un aviso». «¿Un aviso?» La garganta de Ambrosio se contrajo. Su esposa y su otra hija fueron a mi casa. Insultaron a mi esposa, la madre de mi hijo. La acusaron de la más vil de las calumnias, y sé que siguen haciéndolo aquí en la ciudad, esparciendo mentiras venenosas. Yo no sabía. Es decir, ellas estaban molestas, intentó Ambrosio. Arturo, gélido, lo interrumpió. No me importan sus sentimientos. Lo que me importa es el honor de mi esposa. Isabela podrá ser su hija de sangre, pero usted renegó todos sus derechos paternos. Permitió su sufrimiento bajo su techo, me la entregó como una carga de la que ansiaba librarse. Las palabras lo golpearon. «Eso no es verdad», susurró, la vergüenza por fin alcanzándolo. «La verdad es cruda. Sepa, Ambrosio, la carga que usted desechó es mi mayor tesoro, y yo protejo mis tesoros». Arturo dio un paso al frente, y Ambrosio retrocedió instintivamente. «A partir de hoy, el veneno del chisme cesa. El nombre de Isabela no será pronunciado por ellas a no ser en oraciones, implorando perdón por sus almas mezquinas. Usted garantizará esto. Un solo susurro, una sola palabra contra mi esposa, que provenga de esta casa o de su influencia, y su vida será un infierno». «¿Qué? ¿Qué quiere decir?», tembló Ambrosio. «Soy un hombre de muchos contactos, Ambrosio, más de los que usted puede imaginar. Su empresa, lo sé, pende de un hilo, necesita préstamos, contratos. Puedo cerrar cada puerta en su rostro, hacer que los intereses de sus deudas exploten, comprar sus deudas. Puedo arruinarlo tan a fondo que venderá hasta la ropa del cuerpo. Y lo haré, sin pestañear». La amenaza, clara, precisa, asombrosamente creíble. Ambrosio miró al hombre y vio una determinación de hierro que jamás había poseído. «Eso es todo», concluyó Arturo. «No necesito respuesta. Espero resultados. Tenga un buen día». Arturo se dio la vuelta. Salió de la oficina, dejando atrás a un Ambrosio tembloroso, cubierto de sudor frío. Pasó junto a Beatriz y Valeria en la sala, ignorándolas como fantasmas. Dejó la casa, desapareció. Para Isabela, el regreso de Arturo a la hacienda fue un alivio inmenso. Ella corrió a sus brazos en el instante en que lo vio. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», ella preguntó, escudriñándolo en busca de cualquier señal de confrontación. Él la estrechó en sus brazos. «Estoy perfectamente bien, y creo que no tendremos más problemas con ellos. Sobre la amenaza financiera, ningún detalle». Él no quería preocuparla, solo confirmó una conversación franca con Ambrosio, garantizando. La cuestión estaba cerrada. Isabela, percibiendo la calma decidida en sus ojos, creyó. La vida en la hacienda reasumió su tranquilidad, pero algo de hecho había cambiado. La última barrera se había derrumbado. Arturo la había defendido incluso en el cubil de las víboras, garantizando su paz. El amor de Isabela se profundizó en devoción. En él, la defensa exorcizó la rabia, sustituyéndola por una profunda posesión y protección. Los meses volaron. El vientre de Isabela, una promesa redonda de vida, crecía. Arturo la acompañaba en cada consulta. El doctor Miguel sonreía garantizando. Jamás había visto una pareja tan feliz o un bebé tan saludable. Isabela se sumergió en la hacienda. Sin trabajo pesado, absorbía finanzas, ciclos de cosecha, los nombres y familias de los empleados. Dejó de ser solo la esposa del patrón, convirtiéndose en el alma del manantial. No sustituta de Lucía, sino su legado de bondad y cuidado. Una escuela para los hijos de los trabajadores,
una huerta comunitaria con su talento. El cariño y respeto eran palpables. Arturo la observaba, un orgullo inmenso. La mujer tímida y asustada había florecido en alguien fuerte, confiada y amada. «Estás haciendo de esta hacienda un verdadero hogar», él susurró, masajeando sus pies hinchados. «Solo retribuyo la felicidad que me diste», ella respondió, ojos humedecidos. En el 8º mes, una carta, el sello de San Miguel de Allende, Guanajuato, hizo que el corazón de Isabella se hundiera. Temió el fin de la tregua. No era de Beatriz, sino de su padre. Manos temblorosas abrieron el sobre. Ambrosio, en palabras cortas y torturadas, pedía perdón. La amenaza de Arturo, confesó, lo había despertado a su debilidad. Beatriz y Valeria, furiosas, se mantenían calladas, aterrorizadas por él. Lamentaba nunca haberla defendido. Si perdonado, deseaba conocer al nieto. La frase final la hizo llorar. «Usted era la fuerza de nuestra familia, mi hija, y fui demasiado tonto para ver. Su marido es un hombre con suerte». Ella entregó la carta a Arturo. Él leyó en silencio, el rostro ilegible. «¿Qué opinas?», ella preguntó. «Las personas pueden cambiar», él respondió despacio. «Y el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos para seguir adelante». Semanas después, la paz fue interrumpida. En plena noche, Isabella despertó con dolor y un apretón que anunciaba la hora. «¡Arturo!», ella jadeó sacudiéndolo. Creo que llegó la hora. El pánico invadió el rostro tranquilo de Arturo. Paralizado, la adrenalina lo impulsó. Saltó de la cama, gritó por Elvira, vistiéndose a toda prisa, intentando calmar a Isabella con palabras torpes. La hacienda entró en alboroto. Sebastián buscó al doctor Miguel a galope. Elvira, en su calma habitual, preparaba la habitación con agua y sábanas limpias, contrastando con la agitación de Arturo. El trabajo de parto fue largo y arduo. Arturo, inquebrantable, permaneció a su lado. Sujetaba su mano, secaba el sudor, susurraba amor y aliento. En los dolores más intensos, Isabella encontraba fuerza en los ojos de él, llenos de amor y preocupación. Y entonces, mientras el sol nacía, pintando el cielo en rosa y naranja, un nuevo sonido llenó la habitación. Un llanto fuerte, vigoroso, irrumpió, silenciando los gritos de dolor. El doctor Miguel sonrió, exhausto pero triunfante. «Felicidades, papá». Elvira se lo entregó, un niño fuerte y sano, en los brazos de una Isabella exhausta y sollozante. Al contemplar aquel rostrito arrugado y rojo, los pequeños puños cerrados, su corazón se derritió. «Hola, Mateo», ella susurró, la voz quebrada. «Nuestro regalo de Dios». Arturo se acercó, los ojos húmedos. Tocó la mejilla de su hijo con un dedo tembloroso, maravillado. «Él es perfecto, Isabella, simplemente perfecto». En aquel cuarto, bañado por la luz del amanecer, formaban el retrato de la más pura felicidad. Una mujer antes rechazada, un hombre solitario, y el pequeño milagro que los unía de un modo imprevisible, un lazo que nadie podría haber previsto. Pocos sabían ellos que, a cientos de kilómetros, la noticia de su alegría despertaba brasas adormecidas. La envidia y la maldad se reavivaban, preparando una terrible tormenta en el horizonte. La llegada de Mateo transformó la hacienda El Manantial. Su llanto era la nueva melodía de la casa, trayendo sonrisas a todos, desde la nana Chole, que actuaba como una abuela babosa, hasta el rostro duro de Sebastián, que se suavizaba en ternura al espiar la cuna. Para Arturo e Isabella, el mundo se reorganizó en torno a aquel ser minúsculo. Los días eran un ciclo de amamantamiento, pañales y canciones de cuna. Las noches, aunque interrumpidas, desbordaban de una felicidad profunda y palpable. Arturo era un padre devoto. Aprendía, torpe, a cambiar pañales, hacía muecas para arrancar sonrisas de Mateo, y lo sostenía por horas, solo contemplándolo. «Él tiene tus ojos, Isabella», repetía, «pero la barbilla terca es mía». Isabella, por su parte, abrazaba la maternidad con una alegría que curaba las últimas heridas del pasado. Sostener a su hijo,
sentir la piel suave contra la de ella, era la confirmación final. Ella no estaba rota, ni infértil, ni maldita. Ella era madre, y cada vez que sus ojos encontraban los de Arturo sobre el bebé, ellos compartían una mirada de pura gratitud y amor. Cerca de un mes después del nacimiento, Arturo entró en la habitación donde Isabel la amamantaba. Se sentó en la poltrona, el telegrama en la mano, la expresión seria. «¿Qué pasó, mi bien?», ella preguntó sintiendo un presentimiento helado. «Es de tu padre», dijo él. «La situación financiera empeoró mucho, más de lo que yo imaginaba. Perdió casi todo». Isabela lo miró impactada. A pesar de todo, la noticia la entristeció profundamente. Era su padre. «¿Esto es por tu causa?», ella preguntó, la voz baja. Arturo dudó. «Yo abrí algunas puertas, pero cerré otras». «Es verdad. Pero él ya estaba en un mal camino, Isabela. Mis acciones solo aceleraron lo inevitable». Él le sujetó la mano. «Está preguntando si puede venir. No para quedarse, solo para verte, para conocer al nieto». Isabela miró el pequeño rostro adormecido de Mateo, recordó la carta llena de arrepentimiento, del pedido de perdón. «Déjalo venir», dijo ella finalmente. «Él es el abuelo de Mateo, merece esa oportunidad». Una semana después, Ambrosio García llegó. Era un hombre transformado. Parecía haber envejecido 10 años. Sus ropas, antes suntuosas, ahora estaban gastadas. La antigua arrogancia había cedido el paso a una humildad que le vaciaba el alma. Lo primero que hizo al ver a Isabela fue quebrar en llanto. La abrazó pidiendo perdón una y otra vez. Isabela, con el corazón oprimido por una mezcla de tristeza y alivio, lo perdonó. El momento más conmovedor fue cuando ella depositó al pequeño Mateo en sus brazos. Ambrosio contempló a su nieto. Su rostro se contrajo de una emoción pura, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Él es perfecto, mi hija, simplemente perfecto». Esa noche Arturo Mendoza tuvo una larga conversación a solas con Ambrosio. No le ofreció restaurar su fortuna, pues sabía que sería un error. En cambio, le ofreció un nuevo comienzo. Ambrosio fue reubicado. Recibió una modesta propiedad en Lagos de Moreno, Jalisco, con tierras cultivables y la gestión de una parte de la distribución de la hacienda. Un trabajo digno, sin duda, pero despojado del lujo de antaño. Lo aceptó con una humildad que el Ambrosio de antes jamás habría mostrado. Pero sus hijas, Beatriz Salazar y Valeria Salazar, rabiosas por la humillación, se negaron a seguirlo. Prefirieron vivir de favores con parientes lejanos, aferradas a la ilusión de su superioridad. El destino de ellas, Isabela y Arturo descubrirían, fue amargo y cruel. Beatriz languideció en un resentimiento que le carcomía el alma. Valeria, sin dote y con la reputación mancillada, contrajo un matrimonio pobre y sin afecto, en una vida que distaba mucho de lo que un día soñó. En la hacienda El Manantial, la vida, al fin, parecía encontrar su anhelada paz y felicidad. Sin embargo, la maldad, como hierba persistente que desafía la luz, tiene raíces profundas. Lejos de allí, en un rincón olvidado de la vida de Isabela, un odio oscuro germinaba. Doña Odette Vargas, madre de su primer esposo, Leonardo, jamás había aceptado la felicidad de Isabela. Reclusa y consumida por la amargura desde la muerte de su hijo, Odette escuchó sobre el milagro de Isabela y el nacimiento del heredero. Su mente, ya frágil por el luto, distorsionó la realidad, tejiendo una monstruosa conspiración. Se convenció de que Isabela siempre la había engañado. Quizás Leonardo no era estéril, quizás Isabela, con malevolencia, le había negado un nieto. En su lógica enfermiza, si Isabela había podido tener otro hijo, ese niño, por un derecho perverso, le pertenecía a ella. La felicidad de Isabela era una afrenta directa a la memoria de Leonardo. Fue entonces que Odette inició su venganza. Discretamente, usó sus ahorros para contratar a unos matones, viajando hacia Lagos de Moreno, Jalisco. Se instaló en una modesta casa de huéspedes en la ciudad, observando la hacienda, aguardando el momento exacto. La oportunidad surgió durante la fiesta de la cosecha anual, una celebración grandiosa que Arturo ofrecía a todos,
música vibrante, comida abundante, risas contagiosas. La vigilancia, relajada, el bullicio y la alegría general, la distracción perfecta. Isabela se sentaba en una banca, Mateo, de casi 6 meses, acurrucado en su regazo. Arturo, cerca, conversaba con Sebastián, pero sus ojos jamás se apartaban de su esposa y de su hijo. Fue un lapso, un instante. Un niño de los trabajadores cayó llorando. Isabela se giró instintivamente para verificar. En ese exacto segundo, una figura sombría, el rostro oculto por un velo pesado, surgió por detrás. En un movimiento raudo y cruel, el bebé fue arrancado de los brazos de Isabela. Todo sucedió en un parpadeo. Isabela se volvió, la mujer ya se alejaba con su hijo. Un grito de terror puro rasgó el aire. «¡Mi hijo! ¡Se llevaron a mi hijo!». Arturo, al escucharlo, se giró. Su corazón se heló. Vio a la figura correr hacia un caballo amarrado, y sin dudar arremetió. Un rugido de furia y pánico irrumpió. «¡Arturo, haga algo!», suplicaba Isabela, sus piernas como bombas de pavor, luchando por alcanzarlo. Odette montó en el caballo, incitándolo a un galope desesperado. Arturo, percibiendo que no la alcanzaría a pie, le gritó a Sebastián: «¡Traiga a Relámpago! ¡Rápido!». En segundos, el caballo más veloz de la hacienda estaba allí. Arturo saltó a la silla sin estribos y partió en persecución. Una cabalgata frenética. Odette, jinete inexperta, apenas sostenía al bebé en el caballo asustado. Arturo, eximio jinete, ganaba terreno, el rostro una máscara de furia concentrada. La persecución era implacable, empujándolos hacia un sendero estrecho al borde del abismo. En su pánico, Odette miró hacia atrás, viendo a Arturo acercarse. Un tirón brusco de las riendas hizo que el caballo se encabritara, y lo inevitable sucedió. Odette perdió el equilibrio y rodó barranco abajo. Pero, en ese instante decisivo, el instinto, o quizás la última chispa de lucidez, la hizo empujar al bebé lejos, hacia el lado del camino. Mateo cayó en la hierba alta y suave, el impacto suavizado. Arturo llegó segundos después. Su corazón se heló al ver el pequeño bulto en la maleza. Saltó del caballo corriendo hacia su hijo. Mateo estaba asustado, llorando alto, pero ileso. Arturo lo tomó, un abrazo de fuerza feroz y temblorosa, susurrando su nombre incesantemente. Solo entonces se atrevió a mirar al barranco. Abajo, Odette yacía inmóvil, el cuello en un ángulo que anunciaba su destino. Minutos después, Isabela apareció, amparada por Sebastián y otros hombres de la hacienda. Avistó a Arturo, el bebé seguro en sus brazos, al borde del camino. «¡Mateo!». El grito cortó el aire mientras ella corría. Arturo le entregó al hijo. Isabela lo cubrió de besos, un alivio tan intenso que casi la derribó. La tragedia conmovió a todos, sí, pero la certeza de Mateo a salvo superaba cualquier dolor. Aquella noche, después del silencio y las autoridades, Arturo e Isabela estaban en el cuarto de Mateo, viéndolo dormir, tan sereno, como si nada hubiera ocurrido. Toda la maldad, todas las sombras. ¿Se acabó ahora? Isabela susurró, la cabeza en su hombro. «Se acabó». Arturo confirmó, besándole la frente. «Nadie más intentará lastimarnos. Lo prometo». Esa promesa se convirtió en el cimiento. Años transcurrieron. La hacienda El Manantial floreció, un oasis de paz. Mateo creció, un niño alegre y saludable, la copia del padre en apariencia, pero con el alma gentil de la madre. 2 años después, la familia creció nuevamente con Victoria, una niña de cabellos oscuros y ojos brillantes. La casa, antes silenciosa, ahora resonaba con risas infantiles y el alboroto de pequeños pies corriendo. Arturo e Isabela envejecieron lado a lado, el amor entre ellos profundizándose. Las cicatrices del pasado ya no eran heridas abiertas, sino recordatorios de la fragilidad de la felicidad y de la fuerza del amor que la protegía. Isabela, un día, revolviendo un cajón antiguo, reencontró la carta de su padre. Ambrosio había partido pacíficamente años antes, un abuelo amado que finalmente había encontrado la paz.
Ella miró por la ventana. En el jardín, Arturo, con las sienes ya canosas, enseñaba a un pequeño Mateo a elevar papalotes. Victoria, de unos 4 años, colocaba flores en el cabello de su padre, riendo. Era la imagen de la pura felicidad, una felicidad que ella un día creyó imposible. La historia de Arturo e Isabella es un recordatorio poderoso. El verdadero valor de una familia no reside en tradiciones o sangre, sino en el amor incondicional, en la protección y en el respeto mutuo. Ellos nos muestran que incluso la tierra más árida puede florecer y dar los frutos más bellos cuando es regada con la bondad y la aceptación que todos merecemos.